Buenas tardes a todos y todas, estudiantes y compañeros. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Braulio, Leslie, buenas tardes a todos. Entonces, siempre vamos a hacer unas interrupcioncitas en segundos, solo para ir tomando las fotos de clase, ¿va? Durante los diferentes momentos de clase. De esa manera, pues vamos a iniciar. Todavía tenemos una parte de crédito público, ¿eh? Que ahí nos quedamos. De crédito público y deuda pública, por ahí nos quedamos. Entonces vamos a continuar. Espero que hayan leído los artículos en cuanto a la deuda pública que les había dicho, ¿verdad? Para que más o menos comprenda esa deuda pública. Lo que nos quedaba hablar en cuanto al crédito público y deuda pública, su incidencia en la economía guatemalteca. De aquí podemos ver que en esos presupuestos de egresos se utilizará una estructura programática coherente con las políticas y planes de la acción del gobierno, que permita identificar la producción de bienes y servicios de los organismos y entes del sector público. En resumen, quiere decir que toda esa estructura programática que hay derivado de los egresos del presupuesto del Estado, pues cada institución tiene una estructura programática, cómo va a ir realizando los gastos de manera mensual en algunos, como lo es salarios, ¿sí? De manera trimestral, de manera bimestral, etcétera. Ellos tienen una estructura programática como una forma cronológica, cómo van a ir haciendo los gastos. De esa manera es que ellos ya saben cómo ir realizando los gastos. Además, todos aquellos que comprenden la ley de contrataciones del Estado, también ellos sabrán el monto que se va a gastar. Y esa estructura programática tiene un promedio de 4 meses porque así establece la ley de contrataciones del Estado. Si no existen inconformidades, si no definitivamente se alarga. Pero en cuanto la estructura programática es en cuanto los gastos que va a tener cada institución del Estado, centralizada, descentralizada y autónoma. Entre esas incidencias, siempre el crédito y de la deuda pública, en esas incidencias en Guatemala, podemos decir que es una incidencia económica y financiera. Es la ejecución de los gastos y vinculación a las fuentes de financiamiento que se van a ver. Es necesario también anotar que en esos hechos demuestran situación de las finanzas públicas que se ha deteriorado en los últimos años. ¿Por qué? Guatemala es muy vulnerable a factores externos, ya que se trata de una economía alta dependencia del desempeño de los Estados Unidos. ¿A través de qué? Las exportaciones y las remesas. También se sugieren esos cambios al esquema actual de las regalías. El carácter renovable de los recursos del sector de la minería justifica la aplicación de un impuesto y no, entonces, para mí, no de una regalía. Debería ser un impuesto que va a pagar derivado de esa exploración o explotación que se da por parte de las minerías en Guatemala, que debería ser no una regalía que da al Estado de un 3%, 5%, lo máximo que dan de todo lo que ellos explotan de esas tierras guatemaltecas. De esa manera podemos decir, pero por encima de los impuestos que pagan todos los sectores, ¿sí?
el margen que existe o no de ganancias extraordinarias en la industria para reponer el capital explotado y para pagar al Estado el derecho a explotar sus tierras, ¿sí? Esas regalías de la explotación de minería debería ser un impuesto, no una regalía por parte de la concesión que le da el Estado a estos exploradores y explotadores de las minas. Debería ser un impuesto y no debería ser una regalía al Estado por la explotación y la concesión que se le otorgó para esa exploración y explotación por medio de las minerías en Guatemala, ¿verdad? De esa manera, pues aquí concluimos ese material de crédito público y deuda pública, toda vez que es importante desde ese punto tener en cuenta que cómo es eso que las minerías en Guatemala dan unas regalías y deberían de haber un impuesto, ¿verdad? Y dentro de la concesión, dentro de ese contrato de concesión, deberían de colocar un impuesto derivado de la explotación y la exploración que hacen en las tierras las minerías. ¿Cómo lo ven ustedes? Si así debería ser o que realmente sea una regalía en la que ellos la colocan, no es que el gobierno diga qué tipo de regalía va a ser, sino ellos son los que, pudiéramos decir, la imponen, ¿verdad? Y no el gobierno. Entonces, para cuestiones de asesoría o de consultoría a un gobierno, es importante reflexionar en que esas regalías deberían de ser un impuesto y no una regalía que ellos imponen de un 3-5% que sea el Estado de todo lo que realizan derivado de esa minería. Sí, licenciado, de verdad que realmente eso llora sangre porque son millonadas las que sacan de las minas, de la tierra. Varios minerales, y perjudican piedras muchas preciosas, entre otras cosas, ¿va? El agua, perjudican el agua, la flora y la fauna, por supuesto, así es, acompañado del agua y de las poblaciones que están cerca también se ven afectadas. Lo que hacen es poner una escuela, un maestro para irlos ahí teniéndolos contentos, pero realmente es una burla para el país, pues. ¿Y cómo cree y por qué ustedes creen que protestan mucho los pobladores del sector donde hay esa exploración o explotación de esas minas? ¿Por qué creen ustedes? Yo considero que es la contaminación. Por la contaminación, ¿verdad? Pero hay otros que saber qué dicen. ¿Alguien más? Teodoro, Eddie Giovanni, Lester, Braulio, Heidi, Claudia. Licenciado, para mí el daño que deja todo eso, la explotación de la minería. Ajá. ¿Y cuál es el daño? El daño que deja, por ejemplo, la contaminación, las enfermedades, el desvío de los ríos. Por ejemplo, como estaba diciendo la compañera ahí, que sí ponen maestros, ponen escuelas, pero mientras eso lo hacen ellos, mientras sacan todo la riqueza de la tierra. Ya cuando ya no hay nada, ellos se van y se queda eso como que sin nada. Entonces, esa es la palabra correcta, Teodoro. Es la riqueza de nuestra tierra, ¿va? Sí, pues correcto. Derivado de eso, ¿por qué es que creen ustedes? Sí, dígame, Ruth. Yo también he escuchado, porque la verdad es de que por aquí no se da eso, pero he escuchado que también las viviendas sufren mucho daño porque utilizan diferente tipo de material para explotar las minas y eso causa daño a las viviendas de las personas. Así es. Ese material que utilizan puede ser hasta
un tipo de material tipo bomba, porque tienen que explotar y hay piedras donde no solo así o con maquinaria se pueden romper para seguir haciendo la exploración, ¿verdad? Así es, Ruth. Eso es realmente todas esas contaminaciones que se dan, porque si realmente solo es escarbar tierra, pues no hay ninguna contaminación. Son todos esos químicos que producen para esa explosión, para poder ir escarbando más adentro cada vez más en esas tierras, para ver qué tipo de minerales o definitivamente metales preciosos que puedan haber ahí, entre otros, puede haber alguna, si no mucha, pequeña o mediana, hasta puede haber esos, en otras palabras, oro, ¿verdad? Bueno, pues muy bien los que intervinieron, esa es la razón, que hay una contaminación en esos sectores donde se explotan, hay una explotación de minas, y derivado de eso era importante saber que si estamos hablando del sistema financiero, cómo recaudar más fondos del Estado, pues seguramente va a ser crear un impuesto para esos exploradores o explotadores de minería, entre otros, ¿verdad? Que hay, ¿verdad? De los hidrocarburos y todo también, ¿verdad? Todo eso que también de alguna medida puedan hacerlo mediante una concesión. De esa manera, pues ahí hemos terminado el crédito público y la deuda pública. Licenciado, yo tengo una duda. Sí, dígame, Teodoro. Por ejemplo, si se hace la creación de un impuesto, ¿eso tendría que ser una iniciativa de ley? Ah, sí, tiene que ser, por supuesto. Tiene que ser y un decreto por parte del Congreso para que ahí haya una normativa que regule ese impuesto, para que ese impuesto también de manera legal a donde corresponde. En este caso, debería ser un impuesto y que lo recaudara siempre la SAT, ¿verdad? ¿Derivado de qué? De eso. O sea, el impuesto no puede ser como una regalía, el impuesto debería ser un impuesto que aquella concesión que se otorgue a todos esos exploradores o explotadores de minas o la minería, deberá pagar un impuesto mensual de tanto, de una vez. Y si no lo hace, pues se le puede, y también tiene que ir en la concesión, que al no pagar el impuesto se revoca la concesión y se retira del país, ¿va? Ah, bueno, gracias, licenciado. Ok. Cuando son extranjeros, por supuesto. Bueno, entonces ahora vamos a ver sobre lo que es la política fiscal. Ya vamos avanzando porque aparentemente el 18 empiezan los exámenes. Todavía no me han enviado, ya hice la solicitud. Eso estamos viendo que si es 18 tenemos 1, 2, como 4 clases, ¿va? Si fuera el caso. Y si fuera un poco después, que no lo creo, porque entonces serían muy seguidos los exámenes. Si fuera el 20, serían 10 días. Ahí tal vez sería lo más, el 20. Entonces, vamos con la política fiscal, que vamos a ver el día de hoy. Si la concluimos, pues ya iniciamos con todas las normativas que habíamos dicho para dar la interpretación a cada uno. En cuanto a la ley orgánica del presupuesto, no vamos a ver todo porque si no nos tardaríamos mucho, pero sí vamos a ver lo más esencial. En cuanto a las otras normativas, igualmente sí lo vamos a ver todo. Y en cuanto a la ley orgánica de Contraloría General de Cuentas, también vamos a ver algunos artículos que se refieren más que todo a esa fiscalización de ese presupuesto, ¿verdad? De esa manera, pues vamos a ver, vamos a hablar un poco sobre esa política fiscal y como siempre, vamos a hacer una pequeña definición. En cuanto a esa política fiscal, también es importante, ya no les doy una historia porque ya se las di con anterioridad.
En cuanto a la política fiscal, podemos decir que es una disciplina política económica centrada en la gestión de los recursos del Estado. ¿Ah? En este caso, sabemos que es una disciplina de la política económica en cuanto se centra o se ubica en la gestión de los recursos del Estado. Sabemos que son esos recursos públicos que son necesarios para elaborar ese presupuesto y que indistintamente lo administrativo también llegue a la población por medio de los servicios públicos. En este caso, cuando hablamos de esos recursos del Estado y a su administración, pues está en manos del gobierno del país, quien controla esos niveles de gasto, de ingresos, mediante variables como los impuestos y el gasto público, para mantener un nivel de estabilidad en el país. Pero, como ya anteriormente les dije, también está, ¿cómo es que se le llama también todos esos depósitos que hacen los bancos en sus bóvedas para que cuando haya alguna inestabilidad una inestabilidad en el país, de ahí sacan esos fondos para estabilizar nuestro país? ¿Cómo se llama eso? El encaje bancario. ¿Y en dónde está regulado? En la resolución. Artículo 3 de la ley monetaria. 177. En la resolución es el porcentaje. Ah, sí, el porcentaje. Pero en la otra ley establece lo que es el encaje bancario, ¿verdad? Ah, sí, en la sí, resolución 177-2000, ¿qué? 2, así es, correcto. Ahí establece claramente el monto que deben de tener en sus bóvedas todas las entidades financieras, ¿va? 14.6. Ahora, sí, exacto. Pero además está en una ley donde regula ese encaje bancario. La ley orgánica del Banco de Guatemala. Sí, es su artículo 40 y qué. Es 43 y 45. Así es. Entonces ahí establece claramente, entonces uno deviene del otro porque uno establece que hay un encaje bancario, lo que tienen que hacer los bancos y las entidades financieras del país, y la resolución 177, ¿de quién la emite esa resolución? De la Junta Monetaria. La Junta Monetaria, claro, porque es la superior en cuanto al Banco de Guatemala y a la Superintendencia de Bancos, quien es la que vigila o por medio de la IB sobre si no hay lavado de dinero o en todo caso financiamiento del terrorismo, ¿verdad? Asimismo, entonces, sabiendo que existe eso, también ello sirve también para estabilidad de nuestro país cuando hay inestabilidad económica en nuestro país. Además, estos recursos del Estado, que es esa política fiscal, que esos recursos que dan al Estado por medio de la entidad recaudadora que es la SAT, pero va a las arcas o erario del Estado. Además, eso es para mantener estabilidad en el país, un nivel de estabilidad, no la estabilidad completa. Pero ese es el nivel de estabilidad y ahí se mantiene esa estabilidad. Pero si hay una inestabilidad, lo cual ya esos recursos o ingresos que se han tenido por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria, que es la entidad recaudadora, no son suficientes, entonces ahí es donde inicia el encaje bancario para estabilizar realmente el país. El nivel de una estabilización del país normal es todos esos recursos que ingresan al Estado por medio de la entidad recaudadora que es la SAT, derivado de los impuestos. Y a eso, pues en pocas palabras, es una política fiscal. Ahí se mantiene el nivel normal de estabilización de un país, pero si por cualquier razón hay una inestabilidad y viene hacia abajo, entonces viene el encaje bancario a sacar a las bóvedas que está en efectivo de los bancos y las entidades financieras del
14 punto ¿cuánto? 14.6. 14.6%. Así es. De esa manera es que eso lo tienen que guardar de manera mensual en sus bóvedas. Por lo tanto, hay una suficiente cantidad para que por medio del Banco de Guatemala pueda sacar ese efectivo para estabilizar el país. Y la política fiscal pues viene derivado de esos recursos, derivado de los impuestos, ¿verdad? Esa es la política fiscal para una estabilidad normal del país, y la otra sirve cuando ya esa estabilidad normal no es suficiente y empieza una inestabilidad. Entonces vamos al encaje bancario. En cuanto a la política fiscal, 2 palabras: los impuestos. Siempre hay unas características, elementos, principios, entre otros. Vamos a ver las características de esa política fiscal. ¿Se encarga de establecer el presupuesto del Estado? Sí, por supuesto, ¿verdad? Trabaja a partir de 2 herramientas: el gasto público, por supuesto, y los impuestos. ¿Refleja los gastos económicos del Estado? Sí, su principal objetivo es asegurar la estabilidad financiera. Así es. ¿Se puede clasificar en política expansiva y también política restrictiva? Sí, cuando sea necesario hay que restringir esos egresos para mantener esa estabilidad. ¿Busca amortiguar las variaciones del ciclo económico? Sí, ya saben cuáles son las del ciclo económico. ¿Fomenta, en este caso, el crecimiento económico del Estado? Claro, entre más recursos lleguen derivados de los impuestos, va a mejorar muchas cuestiones en el Estado, mayormente al bien común. ¿Su gestión repercute de manera positiva o negativa a la población? Sí, por supuesto. Si realmente no hay una estabilidad financiera, va a repercutir esa gestión del Estado o por medio del gobierno, el presidente, desde el momento que no va a poder llevar esa calidad de vida al bien común. ¿Puede disminuir los niveles de desempleo si hay una estabilidad? No, pero puede disminuirlo si realmente empieza la desestabilidad. ¿Busca garantizar los servicios sociales básicos para la población? Por supuesto. Eso es lo que se busca con esos impuestos, con esa política fiscal, para que por medio de la entidad recaudadora puedan ingresar todos esos impuestos y de esa manera pues llega a garantizar esos servicios básicos a la población. Que se esté dando o no, ya es otra cuestión, ¿verdad? Pero para eso es lo útil de esa política fiscal, ¿verdad? Porque no sé si ustedes se dieron cuenta, en cuanto hubo una manifestación hace poco que duró 2 días, y entre ellos, pues, mencionaban sobre la canasta básica en que se había incrementado, ¿verdad? Y por supuesto, los salarios seguían siendo igual. Además, se había incrementado el fertilizante, que eso es un apoyo a los agricultores. De esa manera, entonces ahí se enfoca uno y saber si realmente está llegando ese beneficio a la población, al bien común, derivado de esos servicios públicos que son deberes del Estado, ¿verdad? En la política fiscal podemos decir que existen además otras instituciones de fiscalización y control, ¿sí? Contempladas también en la Constitución Política de la República, las cuales se refieren a diferentes ámbitos de competencia. En las instituciones fiscales de Guatemala podemos decir que son instituciones fiscales de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad,
la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Procuraduría General, el Ministerio Público, perdón, la Fiscal General del Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Administración Tributaria. Esas son las instituciones fiscales en Guatemala. Además tenemos al Banco de Guatemala, a la Superintendencia de Bancos, a la Junta Monetaria y no puede faltar la Contraloría General de Cuentas, entre otras que pueden haber, pero estas son en sí las más importantes que deben de estar entre esas instituciones fiscales de Guatemala. ¿Por qué? Cuando existe una violación al recaudo de esa fiscalización por parte de la SAT, pues lógicamente vamos a interponer un amparo y si ese amparo no lo recogen, pues nos vamos a ir a la Corte de Constitucionalidad, ¿va? La Procuraduría de los Derechos Humanos, pues si se violentan esos derechos humanos, derivado de que puede haber una doble o triple, una múltiple tributación, por lo cual se recurre también para evitar ese abuso por parte de la entidad que recauda esos impuestos. La Procuraduría General de la Nación, porque al final es el representante del Estado y también reclama esos tributos o impuestos que han dejado de pagar. Por eso tienen un área penal y los abogados también participan en esas audiencias de estos tribunales tributarios hoy por hoy. Ellos, conjuntamente con un abogado de la SAT y el Ministerio Público. Ellos son los que realmente se discuten en esas audiencias para que las personas que han dejado de pagar el impuesto lo paguen. Además, lo van a pagar con multas. ¿Con qué más dijimos? ¿Intereses qué? Eso se los puse yo, de conformidad con el Código Tributario, ¿se recuerdan? Las multas, los intereses resarcitorios y el impuesto. Y les dije que las multas, ¿cuánto era? ¿Qué porcentaje era del impuesto que quería pagar? Si el impuesto es de 5 millones, ¿cuánto es la multa? 10 millones. Así es, porque es el 100% de la multa. Y eso se los dije yo en el Código Tributario. ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Artículo 80. ¿Y qué les dije? En el 89 dice sanción. La omisión del pago de tributo será sancionada como una multa equivalente al 100% del importe del tributo. El artículo 89 del Código Tributario, decreto 6-91 del Congreso de la República. O sea que hay base legal cuando si usted deja de pagar esos impuestos y es de 1 millón, usted inmediatamente o ipso facto ya sabe que va a pagar 2 millones. Además, están los intereses resarcitorios, por supuesto. Y esos intereses resarcitorios, pues también se deben de pagar. ¿Y en qué artículo está también que les hablé? También les dije que había mora. La mora está en el artículo 92. Incurre en mora el contribuyente que paga la obligación tributaria después del plazo fijado por ley para hacerlo. La mora opera de pleno derecho. Entonces, esa mora va corriendo. ¿Y los intereses qué les dije también? ¿Los intereses qué? Resarcitorios. Así es, 50 y qué es.
58. ¿Ah? 58. Así es, correcto, 58. El 58 claramente, pues, ahí establece que debe pagarse los intereses resarcitorios derivados de no haber pagado los impuestos. De esa manera es que no solo va a tener el 100% de la multa, los intereses resarcitorios y la mora también. Derivado de todo eso, termina pagando por 1 millón como 2,5 millones el haber omitido el impuesto. El artículo 58 establece: el contribuyente o responsable que no pague el importe de la obligación tributaria de entre los plazos legales establecidos deberá pagar intereses resarcitorios para compensar al fisco por la no disponibilidad del importe del tributo en la oportunidad debida. Dicho interés se calculará sobre el importe del tributo adecuado y será equivalente a la suma que resulte dicho tributo. Derivado de eso, va generando intereses el impuesto, la multa y la mora. Cuando siente el 1 millón, solo es 1 millón, ya lo tengo. No, son 2,5 millones que tiene que pagar, ¿va? 2,500,000. Por eso es importante. De esa manera también está la Superintendencia de Administración Tributaria, por supuesto, porque es la que va a recaudar y exigir el pago de ese tributo. El Banco de Guatemala, porque para él es importante estar vigilando el recaudo que se mantiene por medio también de la Comisión de Finanzas Públicas, para que de esa manera ver el recaudo que se lleva y si se mantiene esa estabilidad del país o no, y si no el Banco de Guatemala actúa, derivado del encaje bancario. La Superintendencia de Bancos, pues lo que va a establecer, primero, pues ya sabemos que el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y derivado de eso, se va a ver si hay lavado de dinero y puede ser de fondos públicos. La Junta Monetaria, pues es la máxima autoridad financiera en Guatemala, tiene ¿cómo se llama? La Junta Monetaria, el presidente y vicepresidente de la Junta Monetaria es también el presidente y vicepresidente del Banco de Guatemala. Por lo tanto, como Junta Monetaria y como Banco de Guatemala, ellos son los responsables de la estabilidad del país. Y por supuesto, la Contraloría General de Cuentas, que es la que fiscaliza ese presupuesto, esos egresos, para que realmente no haya malversación o le den un fin distinto al que realmente establece la ley. Además, esos son las instituciones fiscales en Guatemala. Ya les dije más o menos breve, acá una que se dedica. Además, está internamente en la Superintendencia de Administración Tributaria, también hay intendencias, que son los que velan por ese recaudo, ese tributo, y que lleguen realmente a las arcas del Estado o al erario del Estado. De esa manera podemos decir que está la Intendencia de Asuntos Jurídicos, que es el que le toca realmente estar en las audiencias defendiendo esos impuestos que han omitido de diferentes formas, ¿verdad? Puede ser aduanero, el 358, se los dije, el A, B, C y D del Código Penal, ¿verdad? Puede ser es tributario, impuesto tributario que ha dejado de percibir. También está resistencia a la acción tributaria, resistencia a la acción fiscalizadora, perdón, ¿sí? Y también todas las aduanas del país es importante porque son las que ven que ingresen por los puntos o recintos aduaneros para el debido pago del impuesto, ¿verdad? De esa manera también se encuentran también
esta Intendencia de Asuntos Jurídicos, que son los jefes de todos los abogados que van a ir a defender esos tributos. También todos aquellos que pasan por puntos ciegos o puntos no autorizados por la SAT, que no existe recinto aduanero, y durante el camino la policía les hace un alto y les solicita si realmente pasó por la aduana y pagó su impuesto. Al no hacerlo, de una vez decomisan el camión, el producto, y ponen a disposición ante los tribunales de justicia las personas que iban en el camión, ¿verdad? Y de esa manera establecer por qué no realizaron el pago, y se tiene que obligar, derivado es que si yo les hablo mucho así de penal más hasta allá, seguramente es de la clase de penal y no mía, pero derivado de eso, pues tiene que haber un reconocimiento judicial para establecer cuánta mercadería trae y de qué tipo de mercadería. Normalmente lo que más se da es de tabacos, o sea, de cigarros. Y hay una ley de tabacos y sus derivados para esa cuestión. También se da de maquilas. Hay una ley de maquilas que establece también cuando la ley de maquilas permite que ingrese la materia prima para que aquí produzcan el producto, y luego al salir del país, cuando se exporta, ahí se paga el impuesto. Pero a veces ha sucedido que la materia prima ni ha ingresado, ya están exportando. Entonces ahí ya viene la Superintendencia de Administración Tributaria y inicia el proceso penal también. La Intendencia de Recaudación es aquella que tiene que estar vigilante a que ingrese esos recaudos, ¿verdad? Y si no, pues ya se informa a la Intendencia de Asuntos Jurídicos para que se inicie la denuncia correspondiente, si de manera administrativa primero, y si no lo presenta de manera administrativa, se hace la denuncia por la omisión de los impuestos. Está la Intendencia de Fiscalización, pues va a fiscalizar todos esos actos de impuestos para ver que todos se estén llevando a cabo. Y la Intendencia de Atención al Contribuyente. Por supuesto, esa intendencia va a atender al contribuyente de cualquier cuestión que sea de impuestos, y lo va a dirigir a donde corresponde para que realice el trámite que corresponde, si lo quiere pagar, lo quiere ver de manera administrativa o de conformidad con el artículo 183, literal R, deja una copia o va a ir a dejar una copia donde corresponde, derivado que hizo una petición al presidente para la rebaja de las multas, recargos o moras, para que el presidente le haga una rebaja. Al hacerle rebaja, tiene un plazo no mayor de 15 días para que pague esas multas o recargos. Si no, se vence la autorización presidencial. Por eso es importante esas instituciones fiscales en Guatemala, y cada uno de estos internamente en la SAT, las intendencias, cómo es que se manejan. Ahora vamos a hablar sobre el pacto fiscal. Si me hacen el favor de abrir unos 10 minutos sus cámaras, porque voy a seguir tomando fotos aquí en clase, por favor, si es tan amable. Si no sirve mi cámara, licenciado, disculpe. Los que puedan. Ah, gracias. Que los vienen manejando, lo que sea, pero Edu nunca sirve su cámara. Pero es que bueno, somos viejitos, licenciado. Ya estábamos preparados para eso también. Bueno. Sí, no estamos preparados, pues. Ahí vamos a... Muchas gracias. La mía tampoco ya probé y no abre tampoco. No hay problema. Con los que lo abre es suficiente. Así voy, ya he estado abierto y no abierto para ir dejando las fotos ahí, para que es parte que también la Contraloría vigila también a las universidades públicas, en el caso de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? También vigila que si realmente uno está dando clases, no está dando, qué está haciendo, ¿verdad?
entonces tenemos que probar que sí estamos en clase, ¿verdad? Ahí está. Entonces vamos a hablar también sobre esa política fiscal. En cuanto a la política fiscal, ese pacto fiscal constituye un acuerdo social amplio y representativo sobre los derechos y obligaciones de los guatemaltecos con el Estado, así como los deberes y poderes en relación económica y financiera de la sociedad. Eso realmente es una breve definición del pacto fiscal. Pero también podemos decir que este pacto fiscal es un acuerdo político de los distintos sectores sociales mediante el cual parte una agenda pública. Es convertida en programas y políticas de Estado. En todo caso, podemos decir que el acuerdo también debe determinar la cuantía de los recursos públicos requeridos, su origen y las reglas de su asignación y ejecución. Esta política fiscal pues se ve en todos los sectores del país, civil, empresarial, de todo el empresarial, hablo del CACIF, pero con todos los sectores también de comercio. ¿Para qué? Primero, esta política debe de darse porque debe de devolverse a la sociedad todas aquellas personas que son más vulnerables o que son de muy escasos recursos. Entre ellos se hace conciencia en este pacto fiscal para que cada uno que le corresponde pague sus impuestos, ¿verdad? Y evitar de esta manera los miles de expedientes que hay por esa omisión de impuesto, ¿sí? Porque al final, ¿qué es? Es un acuerdo social porque al final llega hacia la población. En consecuencia, podríamos decir también que de acuerdo a la democratización iniciada en 1985 y la firma de los acuerdos de paz en 1996, que han creado esas condiciones favorables al diálogo y a la negociación entre los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca. ¿Qué constituye eso? Es un acuerdo que trasciende puramente económico y que toca el aspecto político y sobre todo el social, porque implica una discusión profunda no solo sobre el monto, el origen y el destino de esos recursos públicos, sino también sobre el estilo de esa sociedad que se debe construir. ¿Qué quiere decir ese estilo de esa sociedad que se debe construir? Darle una mejor calidad de vida a los guatemaltecos en materia de política fiscal, social y económica. De esa manera, ese pacto fiscal deviene de esa política fiscal para que realmente lleguen esos recursos al Estado y de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política de la República, el Estado cumpla con sus deberes. En este caso, el administrador del Estado es el gobierno, que es el presidente de la República, ¿verdad? De esa manera, ese artículo 2 ahí dice los deberes del Estado. Y el artículo 1 también establece algunos aspectos. Lo hemos leído, pero si quiere, leámoslo, por favor. Alguien lea el artículo 1 y otro lea el artículo 2 de la Constitución Política de la República, por favor. Si no llegan estos impuestos al Estado, no llegan, va a ser muy difícil dar esa calidad de vida y mucho menos lo que es la seguridad, la salud y la educación como la forma integral de las personas. Por favor, si alguien lo puede leer, el artículo 1. Aquí lo tengo, licenciado. Gracias. Y otro que prepare el artículo 2, por favor. Sí, Silvia. Artículo 1, protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común.
Esa es una, ¿va? Por supuesto, ahí no hay pierde. Y el artículo 2, por favor. Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Ese desarrollo integral, ¿cómo va a haber de la persona? Que haya una calidad de vida, que realmente lleve beneficios a la población, que haya menos desempleo, que haya más trabajo. ¿Qué sucede si todos los de Guatemala y hubiera 0 desempleos? Pues va a haber más productividad en cuanto al comercio y va a haber más impuestos que pagar. Mientras no existe eso, hay mucha limitación en que uno pueda comprar muchas cosas en el comercio, ¿sí? En las empresas constituidas en Guatemala, porque no hay muchos ingresos para uno. Porque nos preocupa más tener esa canasta básica para poder tener nuestra alimentación que cualquier otra cosa. Mientras que haya más ingresos, haya mejor calidad de vida para los guatemaltecos, pues va a haber gastos también hacia el comercio, va a haber más facturación por parte de esos comercios y va a haber más impuestos que llega al Estado y vuelve a hacer la misma rotación y haya una estabilidad financiera con el único punto mayor que va a haber una mejor calidad de vida para los guatemaltecos, ¿verdad? Eso realmente es lo que conlleva esa política fiscal, pero hay muchas empresas que todavía no lo han comprendido, además de esos acuerdos, de esas pláticas que se han tenido, no lo logran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque omiten esos impuestos o hay contrabando que no pasan por el recinto aduanero, sino por otros puntos y dejan de pagar esos impuestos. ¿Sí? De esa manera podemos también continuar, ¿verdad? Que permitir definir la orientación. Hay que ver cómo permitir esa orientación de la política fiscal en Guatemala. Mediante una agenda de reactivación económica, claro, que incluya una estructura como impositiva, ¿sí? Para que realmente sean más duras esas normativas legales para que el impuesto se pague, ¿verdad? Pero con las penas todavía no son tan duras como se puede decir en el ámbito del pago del impuesto. Entonces siguen ellos haciendo esas maniobras de no pagar en esos recintos aduaneros. ¿Qué pasa? Que pasan por puntos ciegos, así le llamo yo en las audiencias, ¿va? En este caso, cuando ellos dicen puntos ciegos, ¿cuáles son puntos ciegos? Porque yo voy a ser el que defiendo, ¿va? Pero así lo dicen los abogados, entre otros. Pero, ¿qué pasa si no paga esos impuestos y se llega a debate, llega al amparo y el amparo le dice, lo debe pagar? Lo único que ganó es el abogado, ¿ah? Porque él va a tener que pagar esos impuestos y los intereses y la mora sigue subiendo. De esa manera, uno debe decirle al cliente qué es lo que debe hacer. Debemosle pagar, busquemos ante el presidente, rebaje las multas, las multas, los recargos, multas y mora, y entonces va a pagar un poco menos, ¿verdad? Yo le hago aquí rápidamente un memorial sencillo para que llegue al presidente y él autorice eso, ¿verdad? Pero él dice que no quiere, que no tengo, que sigamos, pues sí, hay que seguir, ¿verdad? Pero al final, uno como abogado va a seguir cobrando. Él, si no se logra realmente ante un amparo suspender muchas cosas y poder ganarlo, porque también a veces se ganan, porque hay debilidad a veces en cuanto a lo que la SAT está pretendiendo a ese pago. Entonces a ese se gana, pero no es en todo. De un 100% se gana un 1%. O sea, el 99% se paga o se paga. No hay otro. Han habido casos. Yo a mí me ha tocado un caso, pero es una búsqueda que hay que hacer para tratar de que el amparo pues pegue, ¿verdad? Bueno, de esa manera, esa
estructura impositiva en cuanto a la equidad, la progresividad de los impuestos, tasas, deducciones, exenciones, exoneraciones, transparencia y rendición de cuentas. El problema es que, si bien es cierto, pongamos un ejemplo, que todos pagan sus impuestos, hay un crecimiento económico del Estado, pero ¿qué pasa también dentro de todas las instituciones del Estado? También saquean ese dinero, ese crecimiento se ve muy débil, porque realmente en dónde está el dinero, hacia dónde llega. Cuando esas cotizaciones, licitaciones que se dan en modalidad de compras, resulta que a veces sobrepasa ese precio al mercado común. ¿Qué pasó ahí, verdad? Entonces, todo eso también no solo hay que ver desde el punto de vista que paguen el impuesto, sino la transparencia que se debe dar en todas las instituciones en el gasto. ¿Sí? Algún presidente dijo: el que no roba alcanza. Algo así fue lo que dijo. No digo el presidente, pues ustedes ya se han de recordar quién dijo. Entonces, de esa manera, que si realmente todo fuera transparente al 100% en todas las instituciones del Estado, centralizada, descentralizada y autónoma, porque todos reciben fondos del gobierno, pues lo lógico es que va a haber un poco más de dinero, ¿verdad? Y si realmente los impuestos llegaran al 100% y que todos hubiera una política fiscal realmente donde todos fueran conscientes de pagar su impuesto para ayudar a aquellas personas más vulnerables o de escasos recursos económicos, creo que mejoraría mucho, mucho el país, ¿verdad? ¿Cuál es realmente y qué es lo que persigue esa justa reforma fiscal? Primero, es aumentar la equidad, como les dije, simplificar los impuestos. ¿Por qué? Porque si hay más sanciones más duras, por supuesto, no se van a exponer a no pagar el impuesto, ¿verdad? ¿Qué va a haber ahí? Un crecimiento económico. ¿A quién va a favorecer? En esas rentas medias bajas, y favorece la actividad empresarial, la creación de las empresas, pero al final favorece a la población, mayormente a los que son de escasos recursos. En esa reforma fiscal podemos decir que también se determina una estructura de impuestos en el país, quién o quiénes deben o no pagarlo, ¿sí? Porque hay mucha forma también de fuga de pago de impuestos. No sé si ustedes han visto los parqueos, que un ticket les da ya, pero deberían de dar facturas. Yo por lo general pido facturas en los parqueos, ¿verdad? Y también, como es parte de mi labor como abogado y notario, pues también la registro en mis impuestos ante la SAT, ¿verdad? Para que ellos puedan tener una verificación de ese parqueo si ha estado haciendo el pago de los impuestos. Pero no solo eso, hay muchos negocios que no pagan impuestos. Dejemos la economía informal porque de eso es que viven, ¿verdad? No tienen otro, pero hay otros que sí tienen, son dueños de un parqueo, dueños de algunos edificios y lo utilizan de parqueo también y no pagan impuestos. Entonces, eso no llega a la SAT, no llega. Y no llega, por supuesto, al Estado, a fondos del Estado, al erario público, ese dinero. De esa manera también es importante que la cantidad que debe pagar y la forma en que debe pagar, todos lo sabemos porque eso está en una normativa, ¿verdad? Y eso depende de esas políticas del gobierno y de la economía del país, por supuesto. Y esa política fiscal, pues en esa política fiscal y en ese pacto fiscal es donde todos deberíamos de contribuir, por supuesto, para, no solo para las personas más pobres al final, porque al final en Guatemala solo hay dos clases y es claro,
la clase pobre y la clase que tiene dinero. ¿Por qué les digo eso? Hay un gerente, no sé qué, trabajando y está ganando bien. Deja de trabajar, ¿qué? Y no consigue trabajo. Cae la clase que está. Mientras estaba ahí, estaba bien. Todos los que hemos trabajado de alguna medida antes de la profesión en alguna entidad privada o pública, por supuesto, si no tenía trabajo, ¿qué pasa? Tenía que empezar a buscar, y si no, el poco dinero que le quedó todavía se queda sin dinero, pasa a esa clase. Por eso hay dos clases, no más, ¿verdad? Eso de clase media alta, pobre y alta, eso ya no existe. Eso desde qué años dejó de ser media alta. Hay solo ricos y pobres, no hay discusión, ¿verdad? Los que tienen dinero tienen hasta los tataranietos. Los demás trabajamos, y si no tenemos trabajo, definitivamente no tenemos ni para nosotros, menos para los nietos y tataranietos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa política fiscal lo que hace es como una concientización de acuerdo a los acuerdos de paz. ¿Para qué? Para que haya un crecimiento y una mejor calidad de vida, pero no ha llegado al momento. No sé cuántos años más faltará para que llegue ese momento, y hay otras exigencias de la población, y no se da cuenta que hay otras exigencias que debería de haber también para que realmente llegue esa calidad de vida a los guatemaltecos, ¿verdad? Y de los de las minerías, definitivamente yo, si fuera una autoridad que tuviera mi competencia, yo sí les diría, no va a ser regalía, va a ser un impuesto que usted va a pagar de manera mensual hasta que finalice la concesión. Y una cláusula específica donde establezca que si deja de pagar el impuesto por un periodo de 2, 3 meses o el plazo que está fijado, que es no reporta del mes anterior hasta el 30, o si es 31 este mes, o si es 28, un febrero, pues automáticamente ahí empiezan a correr las multas, intereses y moras. O sea, 2 meses puede tener el mes donde debería de haberlo realizado y el mes siguiente donde tiene que reportarlo. Si no lo hace, pues se le anula, se revoca la concesión y se le otorga a otros, ¿verdad? Entonces, esos son cuestiones que todavía la población no se ha dado cuenta. Y primero, si no explotan y exploran esas minas, mejor, ¿verdad? Por la contaminación ambiental. Pero si lo hacen y lo autorizan, también que cobren, porque también hay que ver el medio ambiente, ¿verdad? Y esos son recursos que ayudarían a reforestar nuevamente para mejorar el medio ambiente, derivado de que esa explotación de minas también están afectando al medio ambiente. Y una regalía, no, disculpe, aquí pague un impuesto. El beneficio es para la población donde se está contaminando y se está afectando. Ahí van a llegar esos recursos y se va a tratar de reforestar, entre otras cosas más, ¿verdad? Yo sé que tienen otra clase ahorita, gracias por lo que todavía se quedaron, 44 que se quedaron, y por supuesto, pues pasen a su otra clase y nos vemos el jueves, ¿verdad? Jueves. Ya Sí, el jueves necesito en principio que tengan la ley orgánica del presupuesto, porque a eso nos vamos a dedicar. Y así sucesivamente. De una vez les voy a decir, la ley de Contraloría de Cuentas, para los que no vieron ese primer apunte que hice, es ley orgánica del presupuesto, ley orgánica de la administración tributaria, ley orgánica del Banco de Guatemala, ley monetaria, ley de negociación de divisas. Y por supuesto la que les dije primero, la ley orgánica del presupuesto y la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Con eso ya vamos a ver bases legales de todo lo que hemos venido platicando, además de lo que ya yo les he dado durante la clase, ¿verdad? Las bases legales. Son 5 leyes, ¿la licenciada? No,